Rojas, estudiante de sí, sexto semestre, y David Rivera, estudiante de tercer semestre. Bueno, entonces a modo de introducción vamos a presentar las metas de esta charla, que también van a ser las mismas metas principales al evaluar una primera crisis epiléptica. Entonces, serán primero identificar si se trata de una crisis epiléptica o por el contrario, si se trata de un diagnóstico diferencial. Segundo, que es uno de los puntos más importantes del abordaje, va a ser identificar si este es el resultado de una crisis provocada o una crisis no provocada, que veremos más adelante. Tercero, identificar si el paciente con primera crisis cumple criterios de epilepsia. Y cuarto, evaluar la probabilidad del paciente a tener crisis adicionales. Según esto, determinar si se requiere terapia antiepiléptica y direccionar un tratamiento apropiado para la causa subyacente si es conocida. A modo de introducción, unos datos epidemiológicos. Vamos a ver que las crisis son un evento frecuente, afectando un estimado de hasta 10% o incluso más de la población en el transcurso de la vida. Son causales de 1 a 2% de las consultas a urgencia y aproximadamente un cuarto de estas van a ser por una primera crisis epiléptica. En Colombia, el 1,3% de la población padece epilepsia, que además es una enfermedad que representa el 0,8% de las causas de mortalidad en el país. Entonces, de acá va a ser la importancia que conozcamos cómo abordarlo y qué hacer al respecto. Primero, y muy importante, definir una crisis epiléptica y también qué es la epilepsia. Entonces, una crisis es una ocurrencia transitoria de signos o síntomas que van causados por actividad neuronal excesiva o sincrónica en el cerebro. De acá, lo más importante al abordar una primera crisis va a ser determinar si esta es una crisis provocada o no provocada. Entonces, la provocada, que también la conocemos como una crisis sintomática aguda, es esta que se desencadena por un factor que es transitorio, que es reversible y que una vez se revierte, el riesgo de recurrencia de una segunda crisis va a disminuir considerablemente hasta casi cero. Y que por consiguiente, pues no va a tener mayor riesgo de que sea una epilepsia. Este puede ocurrir en el momento de una agresión sistémica o en una asociación Una temporal asociación temporal. con una lesión cerebral documentada. Em, la crisis provocada presenta alrededor del 30% de las primeras crisis epilépticas y pues como dije, estos pacientes tienen poco riesgo de desarrollar crisis adicionales. La crisis no provocada también la vamos a conocer como una crisis sin causa aguda, que va a ser todo lo contrario, donde hay una ausencia de un factor temporal o reversible que produzca una crisis en ese momento. Estas pueden ser de etiología desconocidas, que ocurren en relación con una lesión neuronal preexistente o a una enfermedad progresiva del sistema nervioso. Estos pacientes sí van a tener un riesgo mayor de recurrencia de crisis. La epilepsia vamos a ver que tiene dos definiciones, una que va a ser conceptual y una operacional, donde la conceptual es un trastorno del cerebro que se caracteriza por una predisposición duradera a generar ataques epilépticos y por sus consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. Claramente requiere la aparición de al menos un ataque epiléptico. Entonces, es importante aclarar que es una enfermedad que consiste no solo en sus repercusiones neurológicas, sino también sociales y psicológicas. La definición operacional o práctica va a ser o más crisis no provocadas con más de 24 horas de separación o solo una crisis no provocada más una probabilidad de recurrencia del menos 60% durante los próximos 10 años o un diagnóstico de un síndrome epiléptico. ¿Qué es un síndrome epiléptico? Va a ser un conjunto de síntomas que incluyen una crisis de epilepsia y que se agrupan en función de unos signos y patrones comunes, como la edad de aparición. Un ejemplo de este puede ser el síndrome de West, que aparece en lactantes y se caracteriza por presentar espasmos mioclónicos, o un síndrome de epilepsia mioclónica juvenil, que va a tener un factor familiar. Vamos a considerar que la epilepsia está resuelta en pacientes que lleven 10 años sin crisis y que al menos 5 de estos 10 años el paciente haya estado sin medicamento. La mayoría de las crisis se pueden clasificar como focales o como generalizadas, según si el inicio de la actividad eléctrica involucra una región focal del cerebro o ambos hemisferios del cerebro simultáneamente. Las focales se clasifican además si la conciencia se ve alterada o no durante el evento y pueden evolucionar a una crisis tónico-clínico bilateral,
pero pues no siempre es así. Importante aclarar acá que independientemente si una crisis focal tiene presentación motora o no, puede haber alteración de la conciencia. Entonces, pues las manifestaciones clínicas de las crisis van a variar según la ubicación de la actividad en la corteza y la cantidad de corteza involucrada. Entonces, vamos a encontrar subtipos de crisis que pueden ser tanto motoras como no motoras. Las crisis tónicas causan rigidez muscular repentina que a menudo se asocia con un deterioro de la conciencia y una caída al suelo del paciente. Las crisis atónicas producen el efecto contrario, donde va a haber una pérdida repentina del control de los músculos, particularmente de las piernas, que resulta en un colapso del suelo y posibles lesiones. Bueno, les menciono que si tienen preguntas las hagan de una vez porque más adelante vamos a hacer un ejercicio de que les voy a poner videos para que ustedes intenten identificar qué tipos de crisis es. Entonces, pues esto está importante. Las crisis mioclónicas consisten en contracciones musculares breves y repentinas que pueden ocurrir individualmente o en grupos musculares y que pueden afectar a cualquier grupo de músculos, aunque generalmente pues los brazos son los que se van a ver más afectados. Y por lo general en este la conciencia no se va a ver afectada, pero lo más importante es que la va a determinar que sean contracciones em, regulares. Las crisis clónicas provocan contracciones musculares que sí van a ser regulares o rítmicas, que van a afectar usualmente a los brazos, el cuello y la cara. Los espasmos epilépticos son una flexión o extensión que es súbita y predominantemente proximal. Estos suelen ser más sostenidos que un movimiento mioclónico, pero no tan sostenidos como una crisis tónica. Las crisis hipermotoras se refieren a una actividad motora exagerada en frecuencia y en amplitud que pues va a ser incómoda para el paciente. Los automatismos son actividades estereotipadas que simulan una acción de la vida diaria que es coordinada y que ocurre con una alteración de la conciencia y el paciente usualmente no lo va a recordar una vez se acabe la crisis. Un ejemplo de este va a ser relamerse los labios, frotarse las manos, hacer sonidos específicos, etc. Dentro de las no motoras tenemos las sensoriales, que va a ser cualquier afectación de los sentidos, una experiencia perceptual que no es causada por un estímulo externo apropiado. Por ejemplo, la cacosmia, que es una percepción de olor fétido desagradable cuando en verdad no hay, está ahí en verdad. O una sensación de cosquilleo o incluso pinchazos en un brazo cuando no hay ningún estímulo real. La crisis cognitiva va a ser alteraciones de los dominios cognitivos como el lenguaje, la percepción espacial, la memoria y la praxis. Un ejemplo de este va a ser un déjà vu, alucinaciones, impedimentos en el lenguaje, etc. Los emocionales van a involucrar ansiedad, miedo, alegría u otras emociones que aparecen sin ningún estímulo. Los ejemplos más clásicos van a ser la dacrística y la gelástica. La crisis dacrística es un llanto incontrolado, mientras que la gelástica es una risa incontrolada. El ejemplo más claro de este es el amartoma hipotalámico, que es más frecuente en los niños y pues simplemente estos van a presentar con una risa inmotivada. Y el autonómico va a ser una alteración distinguida de la función del sistema nervioso autónomo que involucra funciones cardiovasculares, pupilares, gastrointestinales, sudomotoras, vasomotoras y termorreguladoras. Un ejemplo de este va a ser una sensación de calor o frío, la piloerección, también conocida como piel de gallina, o la sudoración profusa. Vemos que dentro de las crisis generalizadas, un grupo de gran importancia van a ser las crisis de ausencia, que provocan una mirada repentina con deterioro de la conciencia, interrupción súbita de las actividades, posiblemente con desviación hacia arriba de la mirada. Por lo general el paciente no responde y pues este va a ocurrir más que todo durante la niñez, duran entre 5 y 10 segundos, pero cuando hay una duración de mayor de 10 segundos puede que estén acompañadas de automatismos. La típica va a ser de inicio y finalización abruptos, mientras que la típica va a ser más progresivo y tiende a tener mayor cambio en el tono. Entonces, pues todo esto que les acabo de decir, además de una clasificación semiológica, va a ser de importancia para el manejo porque los grupos farmacológicos van a ser diseñados para cada tipo de crisis. Acerca de la fisiopatología, vamos a ver que tenemos dos pilares principales para la causa de una crisis epiléptica. El primero es la hiperexcitabilidad, que es esta tendencia de una neurona potenciales de acción de forma repetitiva a un estímulo que en condiciones normales generaría solo un potencial. Cuando no hay un control de los potenciales de acción,
es que se va a generar la crisis. Y la sincronización anormal, que es la propiedad de un grupo de neuronas para descargar juntas. Entonces vamos a ver que las crisis focales y las generalizadas tienen un inicio en un área cortical específica, que es lo que las va a caracterizar. Las crisis focales lo que las define es que son originadas en redes neuronales pequeñas limitadas a un hemisferio, que vamos a llamar el foco epileptogénico. Este es un grupo pequeño de neuronas, alrededor de 1000, quienes tienen una hiperexcitabilidad que puede difundir esta actividad a las regiones vecinas y así causar la crisis. Bueno, entonces el aumento de la excitabilidad puede resultar de muchos factores diferentes, como propiedades celulares o conexiones sinápticas alteradas, que van a ser causadas por una cicatriz local, un coágulo de sangre o un tumor. Cada neurona dentro de un foco tiene una respuesta eléctrica estereotipada y sincronizada, que vamos a llamar el cambio despolarizante paroxístico, que va a ser una despolarización intracelular, que es repentina, grande y de larga duración, y desencadena una serie de potenciales de acción que va seguir una post-hiperpolarización, como podemos ver acá en este gráfico, donde hay varios potenciales de acción, y se va a seguir de una post-hiperpolarización. Mientras que la actividad eléctrica anormal se restringe a un pequeño grupo de neuronas, no va a haber manifestaciones clínicas. Em, y pues este entorno inhibitorio va a depender en particular de la inhibición por retroalimentación por parte de las interneuronas inhibidoras GABAérgicas, como podemos ver acá. Entonces, este que está en rojo va a ser nuestro foco epileptogénico y estas neuronas que se ven en azul van a ser nuestras neuronas GABAérgicas inhibitorias. Durante el desarrollo de una crisis focal, se va a superar este entorno inhibitorio y la post-hiperpolarización de las neuronas del foco original va a desaparecer. Entonces, como resultado, la actividad comienza a extenderse más allá del foco y se genera una serie continua de potenciales de acción de alta frecuencia. Como podemos ver acá, sería si todavía está limitado al foco, pero mientras que acá cuando ya hay una crisis, pues vamos a ver que la despolarización se va a llevar a varias neuronas, incluso que están distantes del foco. Entonces, esta nueva región afectada por la propagación de la actividad va a ser la zona sintomatogénica. Es importante diferenciar el foco epileptogénico a la zona sintomatogénica, porque pues esta última es la que se va a encargar de la manifestación clínica una vez la actividad se propaga, mientras que el foco va a ser el que da inicio a la actividad anormal. Entonces, el foco epileptogénico puede ser zona sintomatogénica, pero la zona sintomatogénica no necesariamente es el foco epileptogénico. Es importante porque el foco epileptogénico va a ser la zona que vamos a resecar en caso de una cirugía para la epilepsia cuando ya tenemos un caso más grave. La actividad epileptogénica focal puede extenderse desde el foco original a otras áreas del mismo hemisferio, la cual seguiría siendo una crisis focal, o también puede ser a través del cuerpo calloso hacia un hemisferio contralateral. Una vez que ambos hemisferios sean afectados, la crisis evoluciona a una crisis tónico-clónico bilateral y en este punto pues el paciente generalmente va a experimentar alteración del estado de conciencia. La propagación suele producirse en unos pocos segundos, pero también puede variar varios minutos, lo cual va a ser importante semiológicamente para definir bien la clasificación. Como había mencionado antes, la localización de la actividad en la corteza va a determinar la presentación clínica. Entonces podemos ver que una crisis que comienza en la corteza occipital puede resultar en luces intermitentes, mientras que una que afecta a la corteza motora provocará movimientos bruscos rítmicos en la cara, el brazo o la pierna, del lado opuesto a la corteza afectada. Si este comienza en la corteza parietal, puede causar una distorsión de la percepción espacial. La crisis que comience en el lóbulo frontal puede causar dificultades rutinas del habla, mientras que un foco en el sistema límbico se asocia frecuentemente con alteración de la conciencia. Entonces, esto va a ser importante para saber más o menos dónde está nuestro foco em, en la corteza del paciente, mientras que podemos llegar a hacerle más estudios adicionales como un electroencefalograma. Los síntomas que experimenta un paciente antecediendo el comienzo de la crisis lo vamos a denominar el aura, y estas van a ser crisis focales que afectan lo suficiente del cerebro como para causar síntomas, pero no lo suficiente como para interferir con la conciencia. Pueden ser cosas como déjà vus, distorsiones visuales, confusión, producción de sonidos específicos, entre otros.
Algunos pacientes pueden tener auras breves y sutiles que no reconocen o no se informan durante muchos meses antes de presentar una crisis más prolongada o que evolucione a un atónico clónico bilateral. Entonces, un historial de estos eventos va a aumentar la confianza diagnóstica en las crisis a comparación con otros eventos paroxísticos y tiene implicaciones para el tratamiento, por lo cual es muy importante indagar sobre esto en el interrogatorio, tanto con el paciente como con el acompañante. En el periodo postictal, los pacientes pueden regresar inmediatamente a su línea de base o pueden experimentar un periodo de función neurológica empeorada que está relacionada con la ubicación en el cerebro. Por ejemplo, los pacientes con una crisis motora simple que afecta el brazo izquierdo pueden tener después debilidad postictal que dura de minutos a horas, lo que vamos a conocer como una parálisis postictal de todo. Esto ocurre por un fenómeno de aturdimiento neuronal. Y, por ejemplo, cuando hay una alteración de la conciencia, a menudo se caracteriza de manera postictal por somnolencia, confusión y cefalea. Durante una crisis focal, como la que estamos viendo acá, puede haber con deterioro de la conciencia. Los pacientes parece que están despiertos, pero no están en contacto con otras personas de su entorno y no responden normalmente a las instrucciones o las preguntas. Pueden mirar fijamente al espacio o permanecer inmóviles o hacer automatismos como muecas, gesticular, masticar, relamerse los labios o repetir palabras o frases. En este video que estamos viendo, el paciente pues claramente tiene alteración de la conciencia, donde seguramente no va a recordar el episodio, y tiene automatismos como ese movimiento que está haciendo de jalar las cobijas, y también está mirando fijamente em, pues a la persona que está con él, pero no es lo que le están diciendo. Por el otro lado, las crisis generalizadas van a empezar de manera abrupta, sin auras o sin crisis focales, e involucran circuitos talamocorticales que, a diferencia de las crisis focales, una generalizada va a interrumpir la actividad cerebral normal en ambos hemisferios simultáneamente desde el inicio de la crisis, como podemos ver en este electroencefalograma. Las crisis tipo tónico-clónicas van a ser el más común de estas crisis generalizadas, pero pues no siempre van a ser así. Como vimos en la clasificación del ILAE, que pues las generalizadas también tienen varias presentaciones. Entonces vamos a ver un ejemplo de una crisis tónico-clónica generalizada. Estas comienzan em, como una pérdida abrupta del conocimiento, a veces en asociación con un grito o un sonido ahogado, como a ver. Todos los músculos de los brazos, las piernas, el pecho y la espalda se vuelven completamente rígidos y esta va a ser la fase tónica. Después de unos segundos, los músculos comienzan a sacudirse y contraerse durante 1 o 2 minutos más. Y durante esta fase, que es la clónica, los pacientes se pueden morder la lengua o es posible que se observe un esputo espumoso y sanguinolento saliendo de la boca. La fase postictal va a comenzar una vez que terminan los movimientos espasmódicos y el paciente pues inicialmente va a estar en un sueño profundo, respira profundamente y luego se despierta gradualmente. Claramente va a ser pues muy común la confusión o la agitación posterior. Listo, entonces ahora les voy a mostrar una serie de videos y me gustaría que si es por el chat o si quieren abrir el micrófono, me digan qué tipo y subtipo de crisis es la que estamos viendo. Listo, entonces, ¿qué tipo de crisis creen que es esta? Si quieren, escríbanme por el chat, si quieren que solo sea focal o generalizada, o si tienen alteración o no de la conciencia, ¿qué creen? Ok, acá por interno me están diciendo focal con automatismos. Sí, muy bien. Entonces, esta va a
ser una crisis focal con alteración de la conciencia, que si alcanzaron a ver, inició con un componente clónico en el brazo y va a tener automatismos como relamerse los labios o hacer esos sonidos que hizo la paciente al principio. Catalina, pueden participar también de manera verbal. Diles que no hay problema, muchachos, pueden hacerlo sin ningún problema. Bueno, solamente o levantan la mano por la conversación o pues intervienen directamente sin problema. Bueno. Sí, exacto. Gracias, doctor. Bueno, siguiente. Entonces, acá podemos ver que pues nuestro paciente tiene rigidez muscular, que simplemente todos los músculos se van a volver rígidos. ¿Qué tipo de crisis era esta? Una generalizada tónica. Sí, perfecto. Por el chat también me escribieron lo mismo, entonces, muy bien. Y pues también va a tener alteración de la conciencia. Répète après Evelyne, maison, maison. C'est quoi? Prends. Esta, ¿Podemos ponerla de nuevo, por favor? Répète après Evelyne, maison, maison. C'est quoi? listo, ¿qué creen? Petit mal. Sí, muy bien. El petit mal también se conoce como la crisis generalizada de ausencia. Acá podemos ver que el paciente tiene automatismos de relamerse los labios y la típica desviación de la mirada hacia arriba. Entonces es una crisis de ausencia. Capou qui joue de la musique et comme un pique. Un quoi, le dernier? Un quoi? C'est quoi le dernier? Raconte. Esta pues, va a pasar, ya que también la acabamos de ver, es otra presentación de la crisis de ausencia. Capou qui joue de la Y musique por et último, listo. ¿Qué tipo de crisis es esta? Generalizada tónica. Muy bien, entonces, como vimos, pues el paciente simplemente perdió control total de sus músculos de las piernas, que es lo que lo hizo caer al piso y es por eso una crisis atónica generalizada. Muy bien, muchas gracias a los que participaron. Entonces, Una diferenciar, pregunta, perdón, una pregunta. La persona que la quiera contestar, obviamente no los expositores, ¿por qué las crisis generalizadas no se dividen según la clasificación de la ILAE como las focales? ¿Por qué no se dividen con o sin alteración del estado de conciencia? Por definición, todas las crisis generalizadas otorgan una alteración del estado de la conciencia. Eso no es cierto. ¿Alguien sabe cuál es la razón? Porque la razón es esa. De manera general, la ILAE lo clasificó como sin alteración o con alteración, precisamente porque efectivamente el mecanismo fisiopatológico es una alteración en el circuito tálamo-cortical, pero hay un solo tipo de crisis que puede presentarse de manera, como he dicho, con preservación del estado de conciencia y es generalizada. ¿Alguno sabe cuál es? La tónica. No.
La mioclónica. Las mioclonías son unas crisis que pueden generarse con un circuito talamocortical alterado, o sea, fisiopatológicamente como unas generalizadas, pero el paciente puede tener preservación del estado de conciencia. Y el ejemplo de eso es la epilepsia mioclónica juvenil. La epilepsia mioclónica juvenil, entre uno de sus espectros de presentación clínica, porque la epilepsia mioclónica juvenil tiene 3 tipos de crisis, ¿cierto? Crisis tipo crisis mioclónicas y crisis tónico-clónicas generalizadas. Esos son los 3 espectros que puede tener la epilepsia mioclónica juvenil. Y cuando el paciente hace crisis mioclónicas, hay preservación del estado de conciencia y sigue siendo una crisis generalizada. Entonces, miren que ese constructo que uno tenía de que teóricamente las crisis generalizadas, por definición, así como mencionó la persona que participó, tienen alteración del estado de conciencia, pues no es cierto, precisamente porque ocurre en el ejemplo que les acabo de dar, pero muy bien por la participación, juiciosos. Listo, doctor, muchas gracias por el aporte. Entonces, vamos a ver qué diferenciar el tipo de crisis mediante el interrogatorio. Se va a diferenciar el tipo de crisis mediante el interrogatorio al paciente o al acompañante. Tener en cuenta a los adultos con una crisis por primera vez, la mayoría de las crisis generalizadas no provocadas en verdad van a ser crisis focales con progresión tónico crónico bilaterales, donde los síntomas de la fase focal pueden ser sutiles o tan breves que el paciente no los recuerde ni los reconozca antes de perder el conocimiento. Entonces va a ser muy importante tener una entrevista tan completa como podamos. Para hablar sobre las causas, vamos a ver que de las crisis provocadas va a ser algún daño agudo, como podemos ver acá en estos, o como los podemos clasificar según grupos etiológicos. Por ejemplo, metabólico va a ser una hipoglicemia, hiponatremia, hipomagnesemia. Infecciosos como una meningitis, una encefalitis. Estructurales como neoplasias, hemorragias intraparenquimatosas. Y tóxicas como abstinencia del alcohol, benzodiazepinas, cocaína, anfetamina, penicilina, todo esto. Pero pues si vamos a ver las causas de las crisis no provocadas, vamos a ver que las etiologías también van a ser muy parecidas, con etiologías genéticas, estructurales, metabólicas e inmunes. Entonces, para esto, lo más importante es que podamos diferenciar si esta causa es algo transitorio y que es reversible, o si es algo que le va a seguir causando riesgo de recurrencia de crisis a nuestro paciente. Entonces, pues veámoslo con un ejemplo de una causa estructural que es el trauma. Puede funcionar tanto para una causa de crisis provocada como una causa de una crisis no provocada, pero es importante que las diferenciemos. Entonces va a ser provocada en cuanto a que un hematoma subdural secundario a un traumatismo puede causar la crisis en un periodo agudo, o sea, en los primeros 7 días desde el trauma. Y que cuando drenemos el hematoma, el paciente no va a volver a tener recurrencia. Eso va a ser clasificado una crisis provocada. Mientras que si después de un traumatismo se hace una contusión cerebral, que ya es un fenómeno inflamatorio sobre la corteza y que va a generar una cicatriz en el tejido neuronal, esto ya no va a ser reversible, no lo podemos corregir y este sí va a tener influencia a largo plazo en el paciente para que tenga más crisis. Entonces, en este ejemplo, si el trauma causa dentro de los primeros 7 días la crisis y una vez lo manejemos, el paciente no vuelve a recurrir, entonces esto es una crisis provocada. Mientras que esta crisis ocurre después de los primeros 7 días, que ya va a representar una cicatriz que no podemos resolver, esta es una crisis no provocada. Entonces, pues así, no les voy a decir cada una porque en verdad son muchísimas, pero pues es importante diferenciar si la etiología es causal de una crisis provocada, donde una vez el estresor transitorio se corrige, el riesgo de recurrencia es casi ausente, mientras que en una crisis no provocada, el paciente va a tener riesgo de recurrir a largo plazo. Para identificar entre una y la otra van a ser muy útiles los antecedentes del paciente, tanto propios como familiares, ya que esto puede guiarnos más hacia un diagnóstico o el otro, como el historia familiar de epilepsia o incluso antecedentes de uso de alcohol o uso de drogas ilícitas, en especial la cocaína y el crack, mientras que la marihuana tiene una baja probabilidad de causar crisis. También va a ser importante antecedentes farmacológicos y si el paciente había tenido algún episodio parecido previamente. Ahora pasemos a la evaluación y el diagnóstico. Tenemos el IMAO, que es un acrónimo para recordar las etiologías principales y que con base a esto vamos a hacer las pruebas diagnósticas cuando el paciente llegue a nosotros por el servicio de urgencias y pues para enfocar pues la primera evaluación. Entonces la I va a ser de infección o intoxicación, la M va a ser causas metabólicas o medicamentos, tanto el uso del medicamento como dejar el uso de medicamento antiepiléptico.
A de ACV, que de hecho es la causa más frecuente en el adulto mayor, o una causa autoinmune, y la O de oxígeno, que representa la hipoxia y la anoxia. Entonces, después de que realizamos una excelente anamnesis, pues ya conocemos los diferentes tipos de crisis epilépticas, entonces las crisis provocadas y no provocadas, las focales y generalizadas. Una vez sabemos eso, podemos realizar un muy buen examen físico para poder seguir con ese proceso diagnóstico. Entonces, empezamos con, obviamente, signos vitales. Esto nos permite conocer el estado del paciente. Digamos, también nos permite conocer y realizar ciertos diagnósticos diferenciales. Vamos a ver que, digamos, la bradicardia está muy relacionada con un síncope. Entonces, pues eso nos permite saber, pues, que en realidad lo que llaman, el paciente dice que su episodio de pronto una crisis epiléptica, resulta que era más que se desmayó, un síncope. Como punto importante, la temperatura. Es usual que en los pacientes después de una crisis la temperatura del paciente suba, pero si esta vuelve a bajar. En el caso de que la temperatura del paciente siga elevada, la fiebre persista, entonces es posible que sea una infección la que pues, produce el episodio en el paciente, digamos una meningitis y demás, que pues ya vamos para allá a los diagnósticos diferenciales. Y supremamente importante otra vez, recordar el IMAO. Evaluar también el estado mental del paciente, si hay alteración del estado de conciencia, la desviación forzada de la mirada en el plano horizontal. Esto es supremamente importante debido a que usualmente digamos que hay una desviación forzada de la mirada hacia la izquierda. Eso indica que la lesión es hacia el lado opuesto. Entonces, digamos que el paciente hay una desviación hacia la izquierda, entonces la lesión va a ser en el hemisferio derecho. Y así, pues, al contrario, si la desviación es hacia la derecha, entonces la lesión va a ser en el hemisferio izquierdo. Inspeccionar muy bien la boca en búsqueda de evidencia de trauma, es decir, por ejemplo, que el paciente se haya mordido la lengua, entonces pues la mordedura va a ser en el lado opuesto de la lesión. Básicamente lo mismo de funciona la desviación forzada de la mirada. También es importante evaluar trauma de la cabeza, y que pues esto es supremamente importante en el caso de que haya que tomar ciertas medidas, digamos, en realizar una resonancia magnética de emergencia y demás, que pues ya vamos al algoritmo, ya vamos para allá. Dale, por favor. Entonces, como ya sabemos diferenciar los tipos de crisis, como Catalina les contaba antes, la provocada, la no provocada, la focal y la generalizada, pues dependiendo como la clasificación. También hay que saber diferenciar las crisis como tal de diferentes otros tipos de patologías, digamos como el síncope. Tres formas como importantes. La síncope es muy confundida o se confunde mucho pues por los pacientes con una crisis. Entonces, una síncope la vamos a hablar con la escala de Sheldon, que básicamente muestra o son ciertas preguntas que se le realizan al paciente para poder decir como, no, entre más puntos sume, que acá pueden verlo, no lo vamos a decir todo, pues porque duraríamos acá 20 minutos hablando de cada una de las preguntas, pero entre más puntos sume, es mucho más probable de que el paciente haya tenido, es más una crisis, más que una síncope. También, digamos, porfa, Cata, devuélvete una, por favor. Digamos, como les contaba, en signos vitales, una bradicardia es más relacionada con una síncope, por lo cual hay que realizar ciertos tipos de exámenes como un electro, pero pues eso no es el enfoque de la charla. Y también generalmente no asociada con confusión postictal o movimientos tónico-clónicos, que pues sí vienen muy relacionados entonces con las crisis. También pues crisis psicogénicas, dale 2 porfa, Cata, que va muy relacionado con lo de ataque de pánico o ansiedad, que pues es, el paciente va a referir que siente palpitaciones, que siente un dolor en el pecho, dolor torácico, entonces pues esas son cosas que no suceden en una crisis. También digamos un ataque isquémico transitorio, que pues básicamente es un breve accidente similar al de un derrame cerebral.
que, como su nombre indica, ataque isquémico transitorio, básicamente va a ser una isquemia transitoria, ya sea cerebral, espinal o retinal. Una forma de diagnosticarlo es en el que no se va a ver en la imagen. Un ataque, un AIT, ataque isquémico transitorio, no se va a ver en la resonancia, en un TAC que le hagamos al paciente. Por eso es como no es una forma de diagnosticarlo. Migrañas, las migrañas son una cefalea intensa que va asociada con náuseas y foto y fonofobia, que pues eso no, pues nos ayuda también a diferenciarlo de las crisis. También la amnesia global transitoria, que básicamente es una pérdida repentina y temporal de la memoria. Entonces los pacientes no van a poder recordar todo lo que sucedió durante, después y algunas veces incluso antes del suceso que pues causó la amnesia. Y pues para finalizar esta sección, la narcopelia con cataplexia. ¿Qué es narcopelia? Básicamente un trastorno crónico del sueño, que pues por toda su fisiopatología no vamos a hablar mucho de eso, pero pues básicamente genera una somnolencia excesiva durante el día. Entonces, cuando sumamos narcolepsia con cataplexia, entonces va a ser ese trastorno del sueño con la somnolencia diurna excesiva acompañada de ataques de sueño incontrolables y la cataplexia, que básicamente es la pérdida de tono muscular. Dale, por favor, Cata. Entonces, acá les dejo la tabla completa, es supremamente completa, tiene tanto las características clínicas como ciertas herramientas que podemos usar para el diagnóstico. Ahí les dejamos también como la referencia de dónde lo sacamos, por si quieren revisarlo, igual se los dejamos acá. Pero resume o tiene como todo completo de lo que acabo de resumir. Dale, por favor. Y entonces, para poder realizar esas 4 cosas supremamente importantes, se realizan en general cuando llega un paciente con su primera crisis. 1, glucosa y sodio en sangre. Eso es supremamente importante, tanto para etiología como para manejo, porque digamos hay pacientes que son diabéticos y pues el manejo va a ser completamente diferente. Y también, digamos, el sodio. Hay ciertas que son, ciertas crisis que son dadas debido a una hiponatremia, un nivel de sodio menor o bajo en sangre. Entonces, pues todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Prueba de embarazo. En mujeres se realiza, obviamente, si la paciente no sabe si está embarazada, se realiza una prueba de embarazo, porque tanto las pruebas diagnósticas de imagenología que vamos a realizar y el tratamiento farmacológico va a ser completamente diferente. Digamos, por ejemplo, no vamos a administrarle ácido valproico a una embarazada. Eso es una contraindicación para el ácido valproico. Entonces hay que tenerlo en cuenta para no llegar a afectar pues, ni a la paciente ni al feto en desarrollo. Y una tomografía computarizada cerebral sin contraste. Nos ayuda también a identificar ciertos tipos de lesiones, digamos una enfermedad cerebrovascular. Dale, por favor. Es supremamente importante, esto viene muy relacionado con la anamnesis y es considerar la detección de toxicología y nivel de etanol. Obviamente no se lo vamos a realizar a todos los pacientes porque pues dependiendo de la historia clínica del paciente o pues como los antecedentes, evaluamos si es necesario o no realizar una prueba de toxicología y de nivel de etanol. Hay ciertas crisis que van relacionadas con una ingesta elevada de alcohol u otras que vienen relacionadas con una ingesta elevada de drogas ilícitas. Otras pruebas de diagnóstico adicionales, digamos si realizamos ciertas pruebas de toxicología y demás, o si vemos ritmos anormales, o si dudamos o si creemos que hay isquemia, entonces podemos hacer un un electrocardiograma, perdón. O si, digamos, recuerdan lo que les dije de signos vitales y de temperatura, si la temperatura y si hay fiebre persistente, entonces podemos realizar una punción lumbar para evaluar de pronto si hay una meningitis, que son directas, infecciones directas del sistema nervioso central. También si hay cefalea, entonces pues eso nos ayuda a decir, o de pronto también haya una hemorragia subaracnoidea, pues todo eso nos sirve. Y finalmente, si hay preocupación por una actividad epiléptica persistente, realizamos un electroencefalograma para pues evaluar más a fondo qué tipo de patología pues está en el paciente. Dale, por favor. Y seguimos ya con el manejo para cerrar.
Entonces, supremamente importante, todos los médicos tienen que saber muy bien esto porque esto salva vidas, el ABC, Airway, Breathing and Circulation. Manejar entonces la vía aérea, es posible que el paciente entre en hipoxia, entonces pues es necesario evaluar la necesidad de intubar y pues es posible que el paciente se haya desmayado porque tragó algo y estaba bloqueándole las vías aéreas, es posible. Entonces pues todo eso hay que evaluarlo muy bien, ¿vale? Ahora sí, acá les dejo como tal el algoritmo de las crisis. Entonces, digamos, de la primera crisis epiléptica, entonces nos llega un paciente que es posible que tenga una nueva crisis, una primera crisis, entonces pues se evalúa, entonces se realiza una muy buena anamnesis, ya sea con el mismo paciente o con algún testigo. Si no encuadra, entonces pues pensamos de pronto como una migraña, diagnósticos diferenciales básicamente. Seguimos entonces, bueno, se realiza, si hay fiebre, entonces pues se realiza ciertos diagnósticos, como entonces lo que les contaba de la función lumbar o de pronto una tomografía, y seguimos así hasta que pues ya finalmente llegamos a obtener como ciertos resultados o ciertas pruebas diagnósticas que nos permitan diagnosticar qué tipo de crisis tiene el paciente en el caso de que pues, sí haya tenido alguna crisis. Dale, por favor. Y en el caso de que sea como su primera epilepsia, y obviamente pues hay ciertos criterios, que pues en este caso es que el paciente haya tenido una crisis y un electroencefalograma o una resonancia magnética anormal, o que haya tenido dos crisis. Entonces, pues ahí ya empezamos a evaluar. ¿Es focal, es generalizada o no está como categorizada? Pues porque no tenemos los suficientes como mecanismos o las suficientes pruebas como para categorizarla, pero igual ahí tienen como los pasos a seguir, el tratamiento, pero ya vamos para allá para el tratamiento, entonces pues vamos paso a paso. Y la terapia, entonces pues si resiste o no resiste a la terapia y pues ahí está como qué se hace en cada uno, ¿vale? Listo. Entonces, en nuestro primer encuentro con el paciente, ¿cómo vamos a saber si debemos iniciar la terapia antiepiléptica o no? Esto va a depender de, primero, la probabilidad de que el evento en verdad sí fuera una crisis epiléptica, la causa sospechada o confirmada de la crisis basada en la evaluación inicial, la estabilidad del paciente y el riesgo estimado de una recurrencia. Entonces, vamos a tener dos escenarios principales. El primero, en el que el paciente está en estado grave con una crisis provocada. Acá no es necesaria la terapia a largo plazo, pero puede ser considerada para prevenir una recurrencia mientras que se maneja la causa. Está severa o cuando pues, es muy prolongada. Entonces vamos a hacer una administración intravenosa de de alguno de estos tres fármacos, levetiracetam, la fosfenitoína o el ácido valproico. Pues hacer énfasis en el que si es una crisis provocada, a largo plazo no va a necesitar terapia antiepiléptica el paciente, pero pues tampoco podemos dejar que el paciente mantenga una crisis prolongada, entonces vamos a hacer esto hasta que la causa se resuelva. El segundo escenario es un paciente con una primera crisis no provocada que pues regrese a su línea de base. Si tiene factores de riesgo el paciente, este va a aumentar la probabilidad de un riesgo de recurrencia de 10 años hasta un 60%. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Anormalidades epileptoformes en el electroencefalograma interectal, también una causa remota identificada en historia clínica o mediante imágenes, por ejemplo, un tumor cerebral, una malformación, una infección en el sistema nervioso central previa, etcétera, que pues son las etiologías que ya discutimos anteriormente. Hallazgos anormales en el examen neurológico o que la crisis tuviera ocurrencia durante el sueño. Entonces, en pacientes con cualquiera de estos factores de riesgo, la recurrencia va a tener un riesgo de crisis a 10 años igual o mayor a 60%. Entonces, el paciente puede que no tenga epilepsia, diagnóstico estricto, pero el riesgo de recurrencia es tan alto que igual se va a ver beneficiado por una terapia antiepiléptica, entonces le vamos a dar inicio de esta. En pacientes con ninguno de estos factores de riesgo, alrededor un tercio tendrá recurrencia a 5 años, por lo que la decisión debe ser individualizada, midiendo el riesgo de otra crisis contra los efectos adversos de la terapia antiepiléptica y, pues, obviamente, considerando la preferencia del paciente. Entonces, en la mayoría de los casos, la terapia puede ser aplazada
hasta que ocurra una segunda crisis no provocada, y pues acá en este escenario ya sí sería necesario. Ahora les mostramos, antes de empezar ya con la terapia, con la posología, fármaco, cuánto se usa y demás, empecemos a entender cómo funciona cada fármaco. Dale, por favor. En resumen, quiero que entiendan los principales grupos o mecanismos de acción. Entonces, digamos, están los bloqueadores de los canales de sodio, como la carbamazepina. Están los bloqueadores de los canales de calcio, como la gabapentina. Están los bloqueadores de los receptores SV2A, como el levetiracetam. Dale, por favor. Esos se fusionan en la neurona ejecutora. Entonces, la neurona postsináptica van a funcionar los agonistas de los GABA, las benzodiazepinas, y la neurona inhibitoria va a funcionar los inhibidores del reingreso de GABA, como el tiagabina, y los inhibidores de las transaminasas de GABA, como el ácido valproico, del que habíamos hablado con las pacientes que están embarazadas. ¿De acuerdo? Y teniendo eso en cuenta, así ya podemos ver el manejo farmacológico, ya sea dependiendo del espectro, realmente vamos a hablar pues dependiendo si son focales o generalizadas, pues los focales es cualquiera, sirve en general, comillas, comillas, y las generalizadas se va a necesitar ya de medicación de espectro amplio. Está la carbamazepina, 800 a 1200 miligramos por dosis, pero pues ahí lo dejamos porque nos ponemos dentro de cada uno de los fármacos, duramos acá 1 hora más. Pero pues para que lo tengan en cuenta, digamos carbamazepina, gabapentina también es otro importante para que los tengan en cuenta. Dale, por favor. Y llegamos ya al medio de situaciones especiales, digamos, no todas las crisis se manejan del mismo modo, que digamos, hay, como la primera, hiponatremia. La etiología detrás de esta es el bajo de sodio. Entonces, ¿qué se necesita? Reparar esa desnivelación. Entonces, agregamos o formulamos una solución salina hipertónica de 3%. Para una hipocalcemia, un cloruro o gluconato de sodio, para una sobredosis de antidepresivos tricíclicos y una sobredosis de salicilato. Vamos a alcalinizar. ¿Qué es alcalinizar? Básicamente administraremos bicarbonato al paciente para disociar dichas sobredosis o dichos tóxicos y poder así eliminarlos más fácilmente. Entonces también para la sobredosis de isoniazida vamos a usar piridoxina. Para una intoxicación por cocaína, que era uno de los tóxicos que hablábamos mucho al inicio, vamos a administrar benzodiazepinas. Dale, por favor. Digamos, para toxicidad de litio necesitamos directamente realizar hemodiálisis. Una crisis asociada al alcohol, vamos a administrar la lorazepam y pues ahí tienen los últimos dos, digamos, la eclampsia, magnesio. Y finalmente, para poder dar un tratamiento o un servicio completo, hay que, cuando demos de alta a los pacientes, afortunadamente la gran mayoría de los pacientes pueden ser dados de alta, ciertas instrucciones como evitar conducir, nadar y andar en bicicleta, porque por lo que hablaba de Catalina de una reincidencia, es posible que vuelvan los pacientes a tener otra crisis. Por eso se dan las instrucciones de cuidar tanto a sí mismo como evitar nadar, porque de pronto puede que la persona tenga una crisis nadando y se ahogue, o digamos conduciendo, que eso ya es más grave, porque pone en peligro tanto a la persona como tal, que puede tener la crisis, como a los otros que estén dentro del carro y a otros que estén alrededor. Dale, por favor. Listo. Entonces, para unas conclusiones sobre la charla, que es lo que queremos que ustedes se lleven a la casa. Entonces, primero, que las crisis se dividen en dos categorías principales, que van a ser crisis generalizadas y las crisis focales. Vamos a identificar según la semiología, teniendo en cuenta las auras, la presentación clínica y el periodo postictal. Segundo, que una crisis provocada es causada por un factor transitorio, reversible y que no representa un riesgo de recurrencia una vez este va a ser manejado,
mientras que una crisis no provocada pues va a ser todo lo contrario y se va a requerir y se va a representar un riesgo de recurrencia mayor. Tercero, que la evaluación inicial la vamos a hacer con base al IMAO, como para pasar. que resume las causas de las crisis. Y cuarto, que un paciente se beneficia de terapia antiepiléptica cuando tiene factores de riesgos que aumentan la recurrencia a 10 años en un 60% o más, o según el criterio individualizado. Entonces, bueno, prácticamente eso es todo lo que queríamos que se llevaran a casa. Muchas gracias por la asistencia y pues si tienen alguna duda, alguna pregunta. Gracias. Catalina, David, muchas gracias y felicitaciones por la presentación. Cualquier pregunta que tengan la pueden enviar por el chat o simplemente prender el micrófono y pues entre todos la solucionamos. Entonces, sí, no sé si alguno quedó con alguna duda o pregunta. Catalina, David, felicitaciones. Aprovecho mientras están considerando las preguntas o algo. Creo que no es un tema fácil y de verdad los felicito de todo corazón por la charla, por lo que quisieron ustedes transmitir y por el esfuerzo que ustedes y yo sabemos que hicieron. Así que los felicito de verdad. Solamente tengo comentarios por hacer. Es que efectivamente, como David mencionó, un hallazgo de una bradiarritmia, en este caso pues una bradicardia al origen que sea, mejor dicho, puede sugerir síncope, pero hay casos especiales que les cuento como dato curioso en los que ocurren arritmias en relación a las crisis, ¿sí? Hay regiones de la corteza cerebral, como por ejemplo el cíngulo anterior o la ínsula, que durante las crisis pueden generar un componente autonómico. Ustedes vieron ahí en la clasificación de la ILAE que una parte del componente no motor era autonómico de esa manera. Así que eso es bastante importante. Otro aspecto es la parte del electroencefalograma. No necesariamente se pide cuando uno sospecha que la crisis continúa, que eso es una indicación, claro, sino idealmente cuando uno está evaluando un paciente con primera crisis, siempre debe hacer un electroencefalograma. El problema de eso es que la sensibilidad del electroencefalograma en las primeras 24 horas, ¿sí?, alcanza más o menos entre el 80 y el 85%. Mientras que si se superan las 24 horas, perdón que voy en el carro, entonces escuchan eso, si se superan las 24 horas, la sensibilidad va a un 50%. Se hagan de cuenta que es una moneda al aire. Entonces, la idea es hacer las primeras 24 horas porque esa sensibilidad la vamos a perder y realmente no nos va a servir de mucho. Realmente siempre hay que hacer un transolograma en la evaluación de la primera crisis. Respecto al tratamiento, David les explicó muy bien ciertos mecanismos de acción que hay de distintos fármacos, pero en práctica clínica necesitamos abortar la crisis, o sea, necesitamos controlar esa crisis, necesitamos que se acabe, porque si la crisis continúa, pues tiene el riesgo de estado epiléptico, o si la crisis ya ocurrió, que es lo más frecuente que ustedes van a encontrar, el paciente llega y lo trae, por ejemplo, a la ambulancia o lo traen los familiares y llegan y dicen, no, es que el paciente hizo crisis hace 20 minutos, hizo crisis hace 2 horas. La idea de administrar los medicamentos para evitar el riesgo de una recurrencia en las siguientes 24 horas, que es lo que se hace a través de la impregnación. Y los medicamentos de elección son la fenitoína, el ácido valproico y el levetiracetam. La verdad, la fenitoína tiene muchos efectos adversos que después podemos dejarnos hablar, ¿sí? Entre esos, la hipotensión y el riesgo de arritmias cardíacas, por eso los pacientes deben estar monitorizados y por eso no lo usamos mucho hoy en día. Tendemos a usar más ácido valproico y levetiracetam, así que cualquiera de los dos está perfecto. La intención del tratamiento es esa, es solo usar fármacos con la idea de disminuir la recurrencia a 24 horas, ¿de acuerdo? De resto, me parece que todo lo que mencionaron estuvo perfecto. Esta parte de situaciones especiales, como su nombre indica, son situaciones bien especiales, ¿no? Entonces, depende del caso, depende de la etiología, es que lo vamos y no se les olvide un enfoque que ellos le dieron muy chévere a la charla, que fue hablar tanto de la definición de crisis provocada y no provocada, y también hablar de lo del riesgo de recurrencia. Esos 4 factores que mencionó, que tal son claves. Por favor, no se les olvide, porque con eso es que uno puede definir epilepsia por el segundo criterio, como ya se los mencioné al principio de la charla, y 2, eso de que no cumplen la definición, como ya muy bien lo mencionó, son pacientes que pueden ser susceptibles de recibir manejo farmacológico incluso sin diagnóstico de epilepsia. Bueno, para el que le interese, si de pronto tiene algún familiar, si lo que sea, las restricciones en cuanto a conducción, en cuanto a manejar, están en una normatividad que yo tengo. Entonces, por favor, Sofía, acuérdame ahorita que para el que esté interesado, yo le envío la norma, que eso es bien interesante, sobre cuánto tiempo puede dejar de manejar y eso, ¿sí?
para darles como un poco la información más detallada. De resto, muy bien muchachos, de nuevo felicitaciones, y yo me imagino que habrá alguna pregunta, porque pues es un tema bastante curioso, bastante a veces controvertido en cuanto al inicio antiepilepticos, así que estamos pendientes. Muy bien muchachos. Listo, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Quedo pendiente entonces del documento para enviárselos. Aquí tengo una pregunta y es ¿por qué automatismos bilaterales como los aplausos son considerados como crisis focales? Uy, qué pregunta tan buena. Bueno, a los expositores. Doctor, ¿me podría ayudar ahí un poco con la respuesta? Sí, sí, claro que sí. Se consideran una manifestación en teoría no motora, ¿cierto? En teoría motora, perdón, porque se ha visto que los automatismos responden a zonas que inicialmente se generan en un foco y después hacen es una progresión lateral. Entonces, el automatismo funcionaría como si fuera una progresión tónico-clónica bilateral, solo que no es tónico-clónica, sino que primero se hace en una extremidad y luego otra. O sea, la eliminación comenzaría en un foco y luego, por ejemplo, a través del cuerpo calloso se pasa hacia el otro lado, ¿sí? Y esa es la razón por la que se considera como una crisis, porque el origen es claramente epileptogénico. Entonces, les vuelvo a poner el ejemplo, perdón, ser redundante, hagan de cuenta que es una crisis tónico-clónica bilateral, o sea, focal con progresión tónico-clónica, sino que en este caso hace una progresión en forma de automatismo. ¿Sí soy claro o aclaramos un poco mejor la duda? No, doctor, yo creo que quedó muy claro. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. No sé si quedó claro en cuanto a imágenes que lo que se hace idealmente casi que siempre es una resonancia, ¿sí? La tomografía nos sirve para identificar cosas agudas. Ellos lo mencionaron también con detalle, básicamente el trauma, hemorragia, el contexto de una isquemia, por supuesto, pero realmente vemos otras alteraciones estructurales que la verdad no se las quiero mencionar, no me parece que en este momento de sus vidas tengan que saber eso, pero hay otras alteraciones realmente en la corteza que uno ve a través de la resonancia para determinar si es una resonancia lo que llamamos lesional o no lesional. O sea, si encontramos efectivamente una lesión que se correlacione directamente con la semiología de la crisis. Entonces, por eso idealmente siempre en la evaluación de primera crisis debe tener los paraclínicos que mencionó David, desde el punto de vista del laboratorio, la resonancia y el electroencefalograma. Eso debe quedar bien claro. La resonancia es necesaria en una evaluación de una primera crisis. No se les olvide el limado tampoco como causas de crisis, ¿no? Estatus epiléptico es otro tema diferente, pero como causa de estatus también aplica el limado. Esta mnemotecnia es muy para que la tengan en cuenta. Bueno, muchachos, y pues asimismo se hace el estudio diagnóstico junto a los paraclínicos. No se olviden del acrónimo limado. Listo, doctor, pues muchísimas gracias por todas las aclaraciones y yo creo que si no hay ninguna duda adicional, podemos dar por terminada la charla. No sé, Sofía, si quiera añadir algo. Sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos el 30 de marzo en la siguiente charla del módulo de epilepsia. Y muchas gracias a David y a Catalina de nuevo. Felicitaciones por esa charla y por abordar un tema tan complejo. Muchas gracias, doctor, por sus aportes. Siempre son muy, muy válidos y esenciales para nuestra práctica como profesionales. Y cualquier otra duda que surja, estamos pendientes para resolverla. Entonces, que tengan una buena noche y muchas gracias a todos por su participación. Gracias, muchachos. Un abrazo para todos. Saben que siempre estoy en pro de que aprendan y yo poder enseñarles y ante todo aprender de ustedes. Felicitaciones a los expositores y cuídense mucho. Cualquier cosa también tienen la duda, escriben al correo que ya saben.
juiciosos.